Hoy tendremos la oportunidad precisamente de conocer, discutir, hablar sobre todos estos retos, los retos de la transición energética y las claves de esa transformación energética en el mundo. Y para ello contaremos con un ponente de excepción, el doctor Sun Xiansheng, secretario general del International Energy Forum. Dr. Xiansheng, thank you for being here with us and to share your privileged vision of the strategic challenges surrounding the world's energy transition. Para introducir al doctor Xiansheng, contaremos hoy también con otra persona que tiene una visión excepcional, Iván Martín, y un gran experto en energía, en geopolítica y en el desarrollo sostenible. Será él quien introduzca el tema y quien presente al doctor Xiansheng y establecerá con él un diálogo para profundizar en alguna de las cuestiones vinculadas a esta presentación. Como seguramente sabéis todos, especialmente los que asistís con frecuencia, tenéis unos tarjetones en las sillas a través de los cuales podréis participar en el diálogo, formulando cuestiones, preguntas, inquietudes que nuestro moderador Iván le presentará al doctor Xiansheng y en base a ellas se elaborará un diálogo posterior a la conferencia. Quiero finalizar agradeciendo al EBE y particularmente a su director que hoy nos acompañan, haber compartido con nosotros la inquietud sobre la temática, la organización de esta jornada y también a Jorge Fernández, el coordinador del área de energía, a su disposición en todo momento para colaborar con nosotros y orientarla. Y antes de dar la palabra a Iván y al doctor Xiansheng, pues Íñigo Ansola, director general del Ente Vasco de la Energía, nos dirá unas breves palabras. ¿Yo? Eskerrik asko, Jose Luis. Egunon guzti hori eta eskerrik asko Deusto Forum eta Energiaren Euskal Erakundearen artean egin dugun deialdi honetara erantzuteagatik. Energia agentzia bat garen aldetik, gure betebeharren artean energia beharrak bermatzeaz gain, arlo honetan gertatzen diren aldaketak eta gogoetak gizarteratzea dira. Hortaz, energia mundu mailako behar bat izanik, honen inguruan hausnarketak elkartrukatzea eta ikuspuntu ezberdinak ezagutaraztea ezinbestekoa da. Eta elkartrukatze borondate honek bultzaturik gaurko zita hau antolatu dugu. I would therefore particularly like to thank Dr. Sun for being here today at this forum and for sharing knowledge and experience with all of us. Welcome to the Basque Country. I hope that your visit will provide you with an opportunity to learn more about the Basque energy system, a European model that is in line with the energy transition, operating within a framework of supply security and quality that guarantees the general well-being of society as a whole. Un sistema energético, el de Euskadi, que lleva ya 36 años de tránsito, gracias a la labor desarrollada por el Ente Vasco de la Energía y que sigue teniendo como principal eje de trabajo la eficiencia energética y la diversificación, gracias a la cual el mix energético ha variado sustancialmente, con una presencia cada vez mayor de las energías renovables y del gas natural. También el tejido socioeconómico ha evolucionado notablemente en la forma y modo en que se consume la energía. La industria vasca, que forma parte del ADN del país, sigue siendo consumidora intensiva de energía, pero siempre ha demostrado estar preparada para incorporar nuevas tecnologías de alta eficiencia, competitivas y que aportan valor. Y está también tecnológicamente preparada para dar respuesta y servicios a los retos que plantean los nuevos desarrollos tecnológicos. No cabe duda de que debemos seguir trabajando en esta línea y responder a los retos comunes que se nos presentan. La estrategia energética vasca al año 2030 es el modelo, la hoja de ruta que nos hemos dotado para avanzar en la transición energética, con una apuesta clara por la eficiencia energética y las energías renovables, con el gas natural como acompañante. Los objetivos son ambiciosos: alcanzar un ahorro de energía primaria del 17% y aumentar el uso actual de las renovables un 126%, de forma que suponga el 21% del consumo final de energía. Para alcanzarlos, será imprescindible la aportación y colaboración de todas y todos. Por ese motivo, entendemos que son de suma importancia espacios de debate como este,
donde podamos compartir y dar a conocer la importancia y la complejidad del hecho energético. Eskerrik asko. Y ahora, para introducir al ponente Dr. San, contamos con una voz cualificada como es Iván Martén. Como muchos de ustedes conocen, Iván es actualmente el vicepresidente de la práctica de energía de Boston Consulting Group, habiéndola liderado a nivel mundial desde el año 2008. Ha asesorado a múltiples empresas y gobiernos a nivel internacional. Es presentador en los foros energéticos más relevantes, consejero actual de Tubacex. Este donostiarra, hay que decirlo alto y claro, está siempre dispuesto a colaborar y ayudar en todo aquello que suponga un beneficio para Euskadi, su tierra. Un embajador que traslada el buen nombre de Euskadi por todo el mundo. Eta beste barik, eskerrik asko Iván, hemen izateagatik, eta zeurea da hitza. Mila esker, Iñigo. Egunon, para mí es un placer estar aquí. En primer lugar, me gustaría agradecer tanto a Deusto como al Ente Vasco de la Energía el que hayan patrocinado y propiciado este encuentro. Creo que es una magnífica oportunidad de tener entre nosotros a una figura, el Dr. San Xiaopeng, que es claramente un referente en el mundo de la energía a nivel internacional, que tiene una visión maravillosa de todo lo que está ocurriendo en el mundo actualmente en energía y que también le va a permitir a él conocer de mucho más cerca la realidad de Euskadi y de la energía en Euskadi y el gran potencial que existe en esta tierra. Pero la energía se está enfrentando a múltiples retos. Por una parte, nos hace falta tener una energía asequible, pero también nos hace falta tener una energía que sea medioambientalmente amigable y también tenemos que tener una energía que sea fiable y que sea accesible y que además garantice el suministro. Entonces, la combinación de los tres elementos es un importante reto. Pero también tenemos una situación en la que los marcos temporales son muy diferentes. Si hablamos de temas medioambientales, hablamos de siglos, pero si hablamos de inversiones en energía, estamos hablando de décadas. Y si hablamos de la regulación, en algunos casos estamos hablando de 4 años, más o menos, lo cual viene a ser el mandato de los políticos, o incluso puede ser al día siguiente de una rueda de prensa. Entonces es muy difícil combinar decisiones de 4 años con las décadas de inversiones y las implicaciones para el medio ambiente que pueden durar siglos. Pero bueno, hay algunas características del sector energético y voy a citar varias. La primera es que la demanda de energía global va a seguir creciendo y va a seguir creciendo por 2 motivos. En primer lugar, porque cada vez hay más habitantes en el mundo. Esperamos que haya 1.500 millones más de habitantes en el mundo y la calidad de vida cada vez va mejorando. Y la gente quiere más servicios, quiere mejores edificios, quieren mejores carreteras y todo esto requiere energía. El segundo tema que también tiene muchísima importancia es que la demanda energética se está desplazando hacia el este. Entonces, el crecimiento del futuro, bueno, el 90% de este crecimiento va a provenir de Asia. Y en 2030, 2/3 de la demanda global va a ser Asia y Oriente Medio. Es decir, es un panorama muy diferente en lo que se refiere a la geopolítica. La tercera característica es que el ecosistema energético es sumamente frágil. Y si recuerdan, en estos últimos años ha habido 2 temas con Ucrania y el gas. Tenemos Fukushima, la primavera árabe, tenemos el embargo del petróleo, tenemos el desastre del Golfo de México y todo esto tuvo enormes implicaciones en los precios de la energía y también en los tipos de energía que vamos a utilizar en el futuro. En cuarto lugar, tenemos que seguir teniendo un mix de energía muy diverso.
Necesitamos llevar a cabo una transición energética inteligente y tenemos que tener un mix de energías limpias en el futuro. Y esto, bueno, tiene impacto sobre el clima, sobre las emisiones de CO2, pero también tiene impacto sobre la calidad del aire en las ciudades, que es muy importante para la salud de la población. Y ese es nuestro reto. ¿Cómo podemos conseguir este escenario de energías limpias con una transición inteligente? El quinto elemento es el del desarrollo tecnológico, que va a tener importantes implicaciones. Y el ritmo del desarrollo es impresionante. Todas las predicciones que hemos manejado en el pasado acerca del despliegue de baterías o de paneles solares, siempre hemos hecho una subestimación. Y las nuevas fuentes energéticas o nuevas tecnologías aparecerán en los años venideros y esto cambiará el escenario. Así que hay que prestar muchísima atención al desarrollo tecnológico de cara al futuro. Y 6, no hay que olvidarse de que las energías limpias son muy importantes, pero hay otro tema que afecta a muchas zonas del mundo, que es el acceso a la energía. Es decir, 1.300 millones de personas todavía no tienen acceso a la energía, especialmente en la India y en todo el continente africano. Y 2,3 mil millones de personas no están utilizando técnicas limpias para cocinar, siguen quemando biomasa para poder cocinar la comida diariamente, y este es un tema muy importante que no podemos olvidar. Y en segundo lugar, el sector energético tiene muchísima importancia como driver clave para el desarrollo industrial. Necesitamos energía más económica para ser más competitivos en la fabricación de nuestros bienes, pero también el sector energético, y el País Vasco es un ejemplo perfecto, es un driver clave de la demanda por otros productos y servicios que se precisan para seguir cumpliendo con este objetivo. Bien, dicho lo cual, creo que, bueno, es un honor tenerle aquí al doctor Sun Xiansheng, y que es el secretario general del Foro Internacional de la Energía, del IEF. Bien, este foro es la organización más relevante del mundo en cuestiones energéticas. Son 70 países que forman parte de este foro, tanto de la OCDE como no de la OCDE, y cubren el 90% de la producción energética del mundo y el 80% de la demanda. Así que es la única organización que agrupa a productores, a consumidores, y también es neutral en cuanto a energía, ya que promueven todo tipo de energías. Y la misión de la IEF, quiero leerlo, creo que esto tiene muchísima importancia, consiste en profundizar y proporcionar continuidad para poder conseguir un diálogo constructivo entre productores y consumidores, y hay que implicar a todos los actores y hay que intentar conseguir una energía mucho más transparente, mucho más asequible y mucho más adecuado para beneficio de la economía mundial. Bien, entonces con esta misión en mente, doctor Shan, me gustaría invitarle para que pasara al podio, para que pase a presentar sus ideas. Muchas gracias. Good morning. Buenos días. First of all, I'd like to thank En primer lugar, quiero dar las gracias por la invitación. Muchísimas gracias también al organizador, al EBE, por haberme invitado a venir a esta preciosa ciudad de Bilbao. Y es la primera vez que yo vengo por estos lares. He estado en otras ciudades españolas antes. Bueno, yo llegué anoche y aún así me parece que es una ciudad preciosa y me parece que la gente es muy amigable también, muy hospitalaria. Así que estoy encantado de estar aquí con todos ustedes. Y hoy voy a hablarles sobre la evolución y transición energética y sobre otros temas, varios. Ya se ha hecho una introducción y IAC es la Organización Internacional de Gobiernos y nosotros somos
uno de los organismos que depende de Naciones Unidas, y tenemos más de 70 países implicados. Y como saben, en G20 tenemos 18 países que representan a IEF y tenemos 5 miembros de la Comisión Permanente, incluyendo Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, China y Francia, y todos son miembros de nuestra organización. Y de ahí que cubramos tanto la producción como temas de consumo, y la OPEC también tiene miembros en nuestra organización. Y por otra parte, algunos de los países, como por ejemplo Rusia, la India, China, no pertenecen a la OPEC, tampoco pertenecen a la IEA, pero digamos que son miembros todos de la IEF. Y hay otros muchos países también, los BRICS, esos son también todos miembros. Y me gustaría que todos ustedes se implicaran mucho más en las actividades del Foro Internacional de la Energía, de la IEF. Bien, hoy voy a hablar sobre los retos que plantea la transición energética mundial. Bien, como decía, voy a hablar sobre estos 4 apartados. En primer lugar, los hechos actuales y la visión del futuro, y qué es lo que está cambiando. Y bueno, en la IEF celebramos encuentros de alto nivel que incluye a la Agencia Internacional y también incluimos a miembros de la OPEC. Y todos analizan las perspectivas a nivel anual y también se lanzan informes sobre perspectivas. Colaboramos continuamente para poder establecer o hacer estimaciones del futuro. Entonces, estamos trabajando con el BCG para poder preparar otro informe sobre las perspectivas y después llevamos a cabo labores de análisis y analizamos los temas que son de muchísima importancia para el mundo en cuanto a energía. Y también está la GSF, y que es, bueno, pues tiene que ver con las exportaciones de gas y que tienen 11 países miembros en su seno. También hemos invitado a otras organizaciones, por ejemplo, la OPAC, que es de las regiones de África. Y también invitamos a la IAE, y que es la institución de la energía, bueno, del Departamento de Energía de Estados Unidos. Y también nuestro foro ha invitado a muchas empresas internacionales como BP, como Shell, ExxonMobil, Chevron, y Repsol también ha estado invitado. Y también están las corporaciones de China y Sinopec, y también AMCRO y otros. Estas son reuniones que se han celebrado en Riad. Nosotros invitamos a todos a que participen. La reunión dura todo el día con todos estos miembros. Entonces, voy a hacer algún comentario sobre estos encuentros y sabemos o recogemos su opinión. Sabemos qué es lo que opinan sobre el futuro de la energía. Y conocemos sus estrategias, y de esta manera podemos hacer una comparación para ver cuáles son los cambios que se van a producir en el futuro. Y eso me parece que tiene mucha importancia. Entonces aquí, bueno, comparo la IEA, la OPEC y también, bueno, la EIA de Estados Unidos en sus perspectivas. Bueno, hay varias cosas que podemos ver en esta imagen. Podemos la comparación entre 2016, 17 y 18 y podemos apreciar que desde 1971 hasta 2030 y 2040 incluso. Así que aquí podemos ver todas las comparativas. Y en azul, en la parte de abajo, en azul, este es el carbón. El verde corresponde al gas, el rojo al petróleo, y el otro tono, el morado, es nuclear y el otro son renovables, que es el verde más oscuro.
So by this chart, we can see many of the findings. Entonces aquí vemos muchos de los hallazgos. Por ejemplo, se puede constatar que en el futuro, hasta 2040, bueno, si llega en este rango de tiempo hasta 2040, el carbón seguirá siendo un elemento importante para la estructura energética, que es esta zona de abajo. Entonces, desde 1971 hasta 2040, estos siguen siendo las previsiones para el carbón, aunque sabemos que el carbón plantea muchos problemas en cuanto a emisiones de CO2 y también está la contaminación y otros problemas. Bueno, aún así, tenemos un reto muy importante. Tenemos que seguir mejorando esta situación y tenemos que desarrollar energías renovables para la incorporación de las nuevas tecnologías. Bien, entonces el carbón seguirá teniendo importancia en el año 2040. Estas son las perspectivas o las previsiones de IEA y de la OPEC. Se va a llegar incluso hasta un 31% para 2040 y bueno, el porcentaje más bajo es 26 o 27, aunque las diferencias se van a ir reduciendo, claro, cuando se vaya cambiando la demanda energética. Entonces, el gas cada vez va a desempeñar un papel mucho más importante, que es el color verde del gráfico. Y las renovables se están desarrollando rápidamente y para el año 2040, bueno, pues van a representar algo así como un 16 o un 17% aproximadamente. Se está desarrollando muy rápidamente, especialmente en China, en energía eólica, hidro, nuclear, en fin, y otras fuentes que se están desarrollando con mucha rapidez, pero no con la suficiente rapidez. Hay que seguir empujando este tipo de energías para que podamos desarrollarlas en mayor medida y para reducir las emisiones de CO2 y para favorecer una mayor presencia de las renovables en el mercado. Entonces, en el caso de la EIA y la OPEC, podemos ver cuáles son sus escenarios. Quizás haya diferencias, pero sí que se ve que hay una tendencia en cuanto a estructuras energéticas que van convergiendo cada vez más. Esta línea de la izquierda, bueno, tenemos la previsión de 2016, 17, 18 con su correspondiente comparativa. Mientras que en el centro tenemos la comparativa de la EIA y de la OPEC, una comparativa de 2016 y 17. Y a la derecha, que es la EIA de Estados Unidos, para fines comparativos. Entonces, podemos ver que cada vez se estarán cerrando las diferencias más entre petróleo, gas y renovables. Y aquí se pueden ver los escenarios alternativos de la Agencia Internacional de Energía y que están en línea con IRENA. IRENA es la Organización de Energías Renovables y tienen sus propias estimaciones. Así que hemos hecho una comparación y se puede ver que aquí se plantean ciertas diferencias. En el centro tenemos las tres columnas y a la derecha tenemos otras cuatro columnas que corresponden a la agencia y también a IRENA. Entonces la diferencia también se está reduciendo y se ve que la transición pasará de un 60 a un 38% en el caso de los combustibles fósiles. Esta es una comparativa de los 3 años y bueno, estamos cambiando las cifras totalmente. Pasamos de 30 a 25
Y otro punto de cambio se va a producir en el año 2050. Para 2040, el cambio será más modesto. Entonces, en las últimas 4 columnas lo podemos ver. Para el año 2050 habrá un cambio significativo y las renovables llegarán a representar un 45 o 46%. Y también la energía nuclear será un 14% aproximadamente. Y para el carbón, el petróleo y el gas, bueno, hablaremos de algo así como una cifra del 38% aproximadamente. Estas son las ideas que se manejan entonces. Y no es que los manejen las empresas, no. Estamos hablando de unas estimaciones globales que tienen muchísima relevancia. Entonces, estas previsiones cada vez resultan más fiables. Bien, la industria. Ahora vamos a pasar al sector industrial y para ver de qué manera se están produciendo los cambios. Es la empresa ExxonMobil, que es una empresa norteamericana y que comparamos con la BP. Saben que la BP acaba de llevar a cabo una revisión de sus precios. Entonces hemos hecho una comparativa de las empresas para ver de qué manera van a cambiar las situaciones y ver también cuáles son las diferencias. Entonces, en la última parte, para el año 2040, que es la parte más importante, digamos, aquí veremos cambios muy importantes. Entonces, las diferencias se van a ir reduciendo, aunque el planteamiento sea similar. Entonces, en el caso de estas organizaciones internacionales y también de los gobiernos y las industrias, podemos ver que su investigación se va a producir una mayor convergencia para 2040. Y esto lo podemos apreciar claramente. Para 2040, la estructura global energética posiblemente presente un mix diferente. El primer mix, que era el del carbón, el petróleo, el gas y renovables. Y después tenemos el segundo mix, que se centra fundamentalmente en las renovables. Será energía eólica, hidro, fotovoltaica, biomasa y también nuclear, que es un segundo mix. Y el tercer mix, bueno, será ya un suministro global con, bueno, la instalación de paneles solares en los tejados de casas, en fin, significa que se pasará ya a la energía distribuida como último mix. Y esta es una de las nuevas características destacadas de estas tendencias. Entonces, el IRENA y la IEA tienen las perspectivas más agresivas que han establecido para el año 2050, aunque en 2040 son bastante parecidos en el caso de la industria y los gobiernos y demás. Bien, entonces ahora me gustaría pasar ¿Puedo volver? ¿Quién controla esto, por favor? ¿Quién lo puede controlar? Tengo que volver. Bueno, vamos a hablar ahora sobre los 3 retos que plantea la transición energética del mundo. Bien, la política y la tecnología desempeñan un papel muy importante
para la evolución de la energía y para los cambios. Y sabemos que estamos ante tres temas. Uno de ellos tiene que ver con el desarrollo económico. Y cada país, cada gobierno se está enfrentando a un reto muy difícil. Y también los países en vías de desarrollo se enfrentan a lo mismo. Para estos países representa una preocupación. Entonces el desarrollo económico es el reto número uno. Y bueno, a partir del Acuerdo de París hay más de 190 países que firmaron este acuerdo y que están comprometidos para trabajar juntos para superar los temas de la contaminación global. El tema del cambio climático no afecta a un solo país, sino que precisa de trabajo en equipo. Todos los países tienen que colaborar y tienen que llevar a cabo una transición energética adecuada. Y ahora hay muchos temas que tienen que ver con la energía y la industria de la energía es muy frágil. Así que las políticas de los gobiernos y las inversiones en tecnología son sumamente importantes y veremos diferencias para el año 2040 o 2050. Más tarde o más temprano se van a desarrollar las renovables, pero todo esto depende, su velocidad depende de las políticas de los gobiernos. Si los gobiernos colaboran y si invierten más dinero y si se centran más en la cuestión tecnológica, entonces estas energías renovables se desarrollan rápidamente. Esto lo podemos ver en estas imágenes. Si se desarrollan con la suficiente rapidez, quizás se puedan conseguir resultados importantes para el año 2030. Pero si no se dedican suficientes esfuerzos, si algunos gobiernos dan su apoyo y otros no, y unos invierten y otros no, y solamente hablan y hablan, y si las empresas hacen un esfuerzo tecnológico, podrán conseguir importantes mejoras en cuanto a eficiencia energética o mix de energía, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que explica la tendencia más rápida o más lenta? Bueno, pues todo esto depende de las políticas que pudieran aprobar los gobiernos de cada uno de los países implicados en este acuerdo y de la rapidez de reacción. Bien, entonces esta transición añade incertidumbre a la predicción de demanda de petróleo. Bueno, aquí tenemos diferentes escenarios. Tenemos precios bajos del petróleo. Bien, incluso en ese caso quizás sea una transición que llegue hasta 2040, que plantearía un consumo muy elevado de petróleo. Y después tenemos el Instituto Japonés de Investigación en Energía, la IEEJ, que también está colaborando con nosotros. Y también tienen o plantean unas perspectivas similares. Y después está la EIA, la OPEC. Por otra parte, y de acuerdo con estos escenarios que han establecido, están previendo que habrá precios elevados de petróleo y esto dará un empuje a las energías renovables. Con lo cual, este es uno de los escenarios más importantes. Y después tenemos la línea amarilla que corresponde a la BP y que es el escenario que han planteado de cara al futuro. Y después tenemos la nueva política de la Agencia Internacional de Energía, que está bastante más cerca del planteamiento de BP. Y después la de abajo corresponde a Shell. Shell plantean este escenario y ellos piensan que habrá una reducción en el consumo de combustibles fósiles por la mayor producción de renovables. Y después tenemos los escenarios de desarrollo sostenible de la Agencia Internacional de Energía. Dicen que todos los gobiernos tienen que trabajar juntos para reducir la temperatura en 2 grados centígrados. Con lo cual ellos plantean una línea mucho más baja, que es la línea azul. Y después tenemos el declive natural
Si no se invierte en los combustibles fósiles o se invierte menos para conseguir una rebaja en los precios. Bueno, pues hay muchos gobiernos que no tienen suficiente dinero para invertir y la reducción cada año viene a ser del orden de un 25%. Entonces hablamos de una reducción de $1 billón. No nos vale tener los precios del crudo demasiado elevados. Lo malo es que si los precios fueran demasiado bajos, no invertirían en prospecciones, en infraestructuras, en plataformas, ni en nada de este tipo. Y esto lo que haría es producir otro efecto de repunte, no sé, al cabo de 2 o 3 años, y volveríamos a unos niveles demasiado elevados. Pero eso no está bien, puesto que esto dañaría la oferta básica, especialmente en los países que lo consumen. El mejor precio, bueno, consistiría en tener pequeños incrementos, pero siempre manteniendo una estabilidad en el precio. Bueno, ya conocemos cómo lo plantea la OPEC. Así que esta es la transición que plantea muchas incertidumbres, pero también hay algo más. ¿Y por qué hay unas diferencias tan pronunciadas? ¿Por qué unas curvas están tan arriba y otras tan abajo? Bueno, pues porque es muy difícil establecer predicciones para la oferta y la demanda, ya que se ve influido por muchas incertidumbres y por muchas dudas. Y esto es lo que explica que tengamos un rango tan divergente de perspectivas. Respecto a futuras políticas y el diálogo del foro, me gustaría hablar un poco sobre la reunión ministerial que se va a celebrar en Nueva Delhi este año o el año aquí. Y esta reunión, bueno, ya se celebró, estuvo con nosotros el primer ministro indio, fue un encuentro de muchísimo éxito. Y lo que exigimos fue una transformación fiable y realista, algo que sea asequible para que la gente pueda comprar una energía asequible. Y también queríamos desarrollar una respuesta racional a los retos globales de la energía, a los que nos enfrentamos. Y participaron 1.300 personas en este encuentro que venían de más de 70 países representando gobiernos y demás. Y también había 15 organizaciones internacionales presentes y otras 130 empresas más o menos representadas en este foro, en este encuentro. Bien, en esta reunión ministerial hablamos de la transición de la tecnología y también temas de comercio y de inversiones. Invitamos a la IEA, a la OPEC y también las organizaciones de países exportadores de gas y llevamos a cabo un análisis en profundidad en función de los informes mensuales que proporcionaba la IEA y la OPEC para poder producir datos mensuales comparables para que los gobiernos y los ministerios pudieran analizar el tema de la energía a posteriori. Bien, ahora me gustaría decirles algo acerca de la importancia que tienen las políticas de varios países. Pero antes de esta reunión yo le mandé una carta a algunos de los ministros para que nos facilitaran información. Esta es la carta que yo le mandé al ministro Rick Perry, el secretario de Energía de Estados Unidos. Y él me escribió también, a su vez, y el artículo que él me mandó es el de una nueva realidad de la energía. Y digamos que él planteó la posición o el planteamiento que manejan ellos en Estados Unidos. Hablaba de la nueva realidad. Y esto significa que él daba apoyo al trabajo que había hecho el foro y también decía que había que llevar a cabo la transición energética.
y también apoyaba el rápido desarrollo de las energías renovables. Es decir, es un planteamiento mucho más práctico y mucho más realista. Y este artículo lo he incluido en nuestra documentación para analizarlo en la reunión de París. Bueno, quizás un poco más adelante podamos desarrollar esta información en mayor medida. Y también le escribí al ministro del Reino de Arabia Saudita. Y los saudíes han establecido una visión para el año 2030. Aunque es un importante productor de petróleo, el mundo ha cambiado mucho, incluso para los grandes productores de crudo. Ellos también están cambiando, están intentando mejorar para adaptarse a la visión de 2030 con una mayor diversificación energética y también contemplan las renovables, la energía solar, las placas fotovoltaicas y quieren mejorar también su eficiencia energética. Y también invité al ministro de la República Popular de China. Este es el artículo que aportó el gobierno chino y estamos trabajando para crear una comunidad compartida. Y China produce mucha energía, pero también consume mucha energía. En todos los días ellos importan algo así como 8.000 millones de barriles al día, que es el importador más grande del mundo. Y China también es el mayor consumidor de energía hidráulica, de eólica y también fotovoltaica. Y hay muchas empresas dedicadas a este sector energético. Y si alguna compañía en Bilbao le interesa entrar en contacto con gente de ahí, estaremos encantados de ayudarles para que puedan ponerse en contacto con ellos. Ellos tienen una política mixta, es decir, dan cabida a los combustibles fósiles y también a las energías renovables, puesto que consumen muchísima energía en ese país. Y también China está interesada en una colaboración internacional y tiene colaboraciones con más de 70 países en todo el mundo. Entonces, no sé, igual en algún momento España y China pueden establecer algún tipo de acuerdo en el campo de la energía. Y para 2019, bueno, hay otro pilar que hay que tener en consideración y tenemos datos sobre el petróleo que más o menos implica 114 países y para el gas son 85, así que es una base de datos sumamente importante, así que les invitamos a aprovecharse y utilizarla. De esta manera se puede tener un mercado mucho más transparente y también tenemos las plataformas del foro para establecer un mayor diálogo y una mayor colaboración también. Y también tenemos nuevas tendencias para conseguir una energía verde, bajo en carbono, eficiente y sostenible. Pero esto requiere de nuestros esfuerzos para que podamos seguir promocionando las energías renovables, haciendo que el mundo sea un lugar mucho más limpio y mucho menos contaminado. Bien, estos son mensajes claves, digamos. Tenemos la reunión, la sexta reunión del foro, que se va a celebrar los días 21 y 22 de noviembre en Barcelona. Bueno, es decir, la semana que viene, en España. También tenemos el simposio de la IEA, IEF y la OPEC sobre perspectivas del mercado que se va a celebrar en Riyadh, en Arabia Saudita. Y después tenemos la mesa redonda de la IEF y CARPSAC sobre el suministro de energías competitivas y sostenibles. Y también tenemos la mesa redonda ministerial de Asia que se va a celebrar en septiembre. Y el coanfitrión será el gobierno indio. Y después tenemos una reunión en China, cuyo coanfitrión será Marruecos. Así que, bueno, muchas gracias por esa atención y, bueno, espero que tengan preguntas que hacer. Muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por su fantástica presentación y por todos los temas que ha abordado, que han sido muy amplios. Bueno, he recibido algunas preguntas del público que le voy a leer, pero en primer lugar, bueno, quería arrancar con una pregunta mía, puesto que una de las cosas que ha citado es que es muy importante, y es que tenemos que garantizar la seguridad energética y, por otra parte, también tenemos que gestionar con éxito la transición energética para conseguir una energía mucho más limpia, y todo esto exige de una mayor colaboración entre los gobiernos, digamos, de una manera, en una situación geopolítica muy adversa. Bien, entonces mi pregunta es ¿cuál es la visión que maneja acerca del futuro de estos diálogos o el papel que puede desempeñar su foro a la hora de poder fomentar este diálogo de una manera constructiva? Yo creo que la cooperación internacional es sumamente importante, puesto que el tema energético no solamente implica a un país, sino que es un reto global. Por ejemplo, en lo que se refiere a las emisiones de CO2 y para el asunto del cambio climático, no lo puede resolver un solo país. Esto significa que nos hace falta una plataforma o un puente para que podamos trabajar juntos con los diferentes gobiernos. Entonces yo creo que en la IEF sí que hemos celebrado reuniones ministeriales muy importantes, hemos tenido talleres, hemos tenido encuentros bilaterales, en fin, y me parece que son eventos muy importantes. Y para que se dé este diálogo, hay que llevarlo a cabo en diferentes niveles, a nivel del gobierno, pero también a otros niveles, más abajo, a nivel de las empresas. Tenemos un comité asesor que colabora con nosotros y estamos colaborando con muchas de las empresas. Acabo de dar algunos nombres de empresas norteamericanas, chinas, para que podamos trabajar juntos. Y después tenemos los think tanks y las universidades. En estos últimos meses ha habido una alianza de universidades en Beijing, que son 28 universidades dedicadas a cuestiones energéticas. Entonces, quizás le interese a esta universidad y les pueda presentar al presidente de esta alianza global, y que es el director de una universidad, la Universidad del Petróleo. Yo estudié allí, así que el director, el doctor Chang, es mi amigo y podría presentar a esta universidad para que pudieran establecer una colaboración. Entonces, gobierno, industria, think tanks y universidades, y también estarían los productores y los consumidores, y de esta manera, implicando a todo el mundo, podremos tener un mejor diálogo. Así que esta es una invitación abierta para que Deusto se incorpore a la red, ¿no? Bien, vale, perfecto. Otra pregunta tiene que ver con la transición para poder promocionar las energías renovables y para ir eliminando el carbón. Pero, ¿qué le parece el gas a la hora de hacer que los marcadores sean mucho más sostenibles? Puesto que en 2 días se va a celebrar este encuentro sobre el gas en Barcelona. Bueno, el gas es mucho mejor que el carbón, pero sigue siendo un combustible fósil. Tenemos el carbón, el petróleo y el gas, que son las tres. Bien, entonces el gas es mucho más limpio que el carbón, pero el gas también produce emisiones de CO2, así que este es otro tema clave. Bueno, de todas formas, y como acabamos de ver las perspectivas por parte de los gobiernos y de las organizaciones internacionales y de la industria, sí que podemos ver que no hay mucho tiempo. Bueno, se tiene que completar la transición energética y llevar a cabo la evolución. Y esto requiere de mucho tiempo, no sé, 20 o incluso 30 años. Y yo creo que el gas, desde luego, va a desempeñar un papel muy importante, ya que es infinitamente mejor que el carbón, y hay muchos más recursos, y es mucho más fácil de transportar y utilizar. Entonces, yo creo que el gas en este periodo de tiempo va a adquirir más importancia.
Bien, de acuerdo, gracias. Otra pregunta tiene que ver con el impacto que tienen las políticas de transición sobre la inversión en petróleo y gas. ¿Existe el riesgo de que los precios del petróleo suban en 2025, que lleguen a un pico, que repunten? Bien, respecto a los precios del petróleo, es una pregunta muy sensible. Y lo que he dicho, que desde mediados de 2016 los precios del petróleo han caído, han bajado, han pasado a menos de $30 y venían de 100 y pico, 114. Y esto ha producido el colapso de muchas empresas. Y muchos productores no tienen ya beneficios para poder invertir. Esto es lo que ha pasado en estos últimos 3 años y cada año las inversiones se reducen un 25%. Entonces, en total, la carencia de las inversiones más o menos viene a ser como de $1 billón norteamericanos. Y el año pasado ha sido el año más bajo de los últimos 40 en cuanto a inversiones. Y las reservas de petróleo ha presentado la cifra más baja de los últimos 40, lo cual lanza una señal muy fuerte o una advertencia a todos en cuanto a que tenemos que hacer algo para seguir invirtiendo ahí, ya que si no, en los próximos 3 o 4 años, y quizás por el almacenamiento de este petróleo pueda producirse un repunte. Entonces, la OPEC y otros países productores contemplan estos temas. Y los precios del petróleo han mejorado algo. Entonces, este año las inversiones han sido algo mejor que el año pasado. Hablamos de una cifra 25 o un 40% más alto que el año pasado, pero no hemos vuelto a las inversiones que hubo en el año 2016 o 2015. No hemos vuelto a esas cifras aún. Entonces todavía ahí se contempla cierto riesgo. Hay una persona que está preguntando también si las diferentes predicciones o los diferentes escenarios que acabamos de ver, si son compatibles o no con los objetivos del cambio climático. No. La respuesta es negativa. Y la razón es que estamos hablando de esa cifra de 2 grados, que es la reducción que hay que conseguir. La agencia maneja escenarios, pero esta reducción de 2 grados no lo podemos conseguir y este es un gran reto para todos nosotros, para todos los países. Todos tenemos que hacer un grandísimo esfuerzo para poder reducir los niveles de emisiones de CO2 y tenemos que desarrollar unas energías que sean más asequibles y sean más limpias. Entonces tenemos 2 retos. Está el acceso a la energía. Estamos hablando de 2.000 millones de personas que no tienen acceso a ningún tipo de energía y algo así como 1.200 millones no utilizan un combustible adecuado para cocinar sus alimentos. Y estos son los retos a los que nos enfrentamos. Por ejemplo, en los países africanos es el problema que está muy presente y también en zonas de Asia. Entonces, ni siquiera cuentan con el combustible en este momento actual. Con lo cual, hay que hacer algo de esta situación tan difícil, de este reto. Y en segundo lugar están las inversiones y la tecnología. Porque nos comparamos con el carbón, el petróleo y el gas, y el coste de las energías renovables en muchos países es demasiado alto, y eso plantea un reto. Entonces, hace falta desarrollar unas tecnologías altamente eficientes, y yo creo que esto se producirá en los próximos años, 3-5 años aproximadamente, pero hay que hacerlo rápido. Hay una pregunta también. Habla de que los escenarios no encajan con los objetivos del cambio climático. ¿Y cómo es que el sector de los combustibles fósiles es más sostenible?
yo creo que, bueno, la primera pregunta tiene que ver con la eficiencia energética. Si la eficiencia de China alcanzará el nivel de los alemanes, no al nivel de Japón. Japón está por encima de Alemania. Alemania aquí y Japón más arriba. Si China se asemejara a Alemania, el 50% se reduciría el consumo en un 50% aproximadamente. Así que la energía, no carbón, no petróleo, no gas, no renovables, sino que, bueno, la cuarta energía es la eficiencia energética, es decir, es la mentalidad, lo que opina la gente. Y hay muchas personas jóvenes en China que les encantan los coches grandes. Bueno, un coche pequeño no es suficiente, no tiene que ser un coche grande de 8 válvulas para ir corriendo a toda velocidad. Eso es para los jóvenes y también les gustan las casas grandes, un chalet, y eso tiene mucho consumo. No, quieren siempre cosas grandes, cosas importantes de envergadura. Y yo creo que lo más importante es la educación. Ustedes tienen una universidad aquí, ¿verdad? Bueno, pues ustedes son sumamente importantes, son los enseñantes, tienen que enseñar a los jóvenes, tienen que cambiar su mentalidad. Por favor, incluso cuando hablemos de consumo de agua, consumo un mínimo de agua, no hace falta utilizar una lavadora, o por lo menos limita el uso de la lavadora, ahorra energía. No, pero esta gente solamente piensa en utilizar máquinas que consumen mucho agua, no les importa. No sé, igual lleva 1 o 2 horas y ya está. Bueno, está claro que para lavar sábanas y demás sí, pero no para prendas pequeñas. Bien. Eso es el primer tema importante. Y después, después tenemos las tecnologías para la iluminación y también para coches, en todas las cuestiones eléctricas. Antes hablábamos de un límite de 100 kilómetros. Y los coches antiguamente consumían 14 litros, ahora estamos hablando de 7, 8 litros cada 100, con lo cual creo que se han conseguido cosas muy importantes. Bien, el foro está entre los productores, los países productores y los países consumidores, ¿no? Pero hay una pregunta aquí que tiene que ver con la OPEC, y la pregunta es que, bueno, la OPEC es un cartel, ¿y por qué no se aplica lo mismo a ellos que al resto de las industrias? ¿Puede repetir la segunda parte de la pregunta, por favor? Sí, OPEC es un cártel. ¿Y por qué la ley no se les aplica a ellos como se hace al resto de las industrias? ¿La OPEC es un cártel? Sí, no. ¿Qué le parece? Bueno, esto es una pregunta muy sensible, y OPEC es una organización internacional que tiene muchísima importancia, desempeña un papel también igual de importante, y quizás alguien piense que es un cártel, otros no, pero bueno, me parece que la turbulencia de los precios del petróleo en el mercado tienen una importante influencia. Por ejemplo, si les diera una metáfora, si tengo un caballo y no tengo una valla, se irá por todas partes, pero si tienes una valla, el caballo por lo menos correrá dentro de los límites de esa valla. Y yo creo que, bueno, la OPEC son países responsables, tienen esa valla, tienen esos límites, y me parece que ellos, bueno, también están apoyados por gobiernos responsables y están muy preocupados también por estos temas de índole global, por la responsabilidad que compete a sus gobiernos. Son como 15 gobiernos, y yo creo que, bueno, hemos visto que en muchas áreas, en muchos temas, han dedicado muchísimos esfuerzos para la reducción de la pobreza energética, para conseguir o para dar más acceso a la energía, para el desarrollo tecnológico, y también están preocupados por el cambio climático y todas estas cuestiones. Muy bien. Hay otra pregunta que tiene que ver con la fractura hidráulica o el fracking. ¿Y cuál es la implicación o qué tipo de efectos tienen estas tecnologías nuevas en el sector de la energía?
Bueno, hay muchos gobiernos y muchas empresas que están haciendo importantes esfuerzos para desarrollar las nuevas tecnologías, para controlar las emisiones de CO2 y también para mejorar la eficiencia energética. Y yo creo que un buen ejemplo lo tenemos en el gas pizarra norteamericana. Bien, este tipo de gas pizarra, bueno, la producción ha aumentado mucho y también el papel de Estados Unidos respecto a convertirse en exportador de energía. Antes era importador, pero ahora se ha convertido en suministrador. Y ayer vimos unas cifras que decían que la producción de Estados Unidos es de más de 11 millones de barriles al día. Y el gas pizarra más o menos cubre un 60%, que son más de 6 millones de barriles. ¿Y por qué los norteamericanos han conseguido una mejora tan importante? Bueno, hay una serie de razones. Bueno, en primer lugar es gracias a la tecnología, puesto que para la exploración utilizan unas tecnologías de exploración muy desarrolladas y de esta manera pueden encontrar dónde están los depósitos más importantes y con una estructura, gracias a la estructura, saben dónde está el potencial más destacado de producción. Así que ese es el primer tema, el de la tecnología de exploración, que está muy bien. Y después tienen la perforación horizontal. La perforación horizontal, bueno, debido a la formación rocosa hay grietas, entonces la perforación horizontal va cruzando estas grietas y de esta manera consiguen una mayor exposición al flujo del crudo. Por ejemplo, pueden cruzar 20 o 30 capas de grietas subterráneas y esto aumenta la producción. ¿Y cómo guiar esta perforación horizontal? Bueno, pues incluso pueden llegar hasta 5.000 metros, es decir, pueden abarcar 5 kilómetros y desde luego si caminas 5 kilómetros, no sé, igual tardas una hora, ¿no? Para algunos de nosotros por lo menos, pero ellos son capaces de perforar en esas distancias y van perfectamente dirigidos, sin desviarse ni un solo metro. Es como un misil, pero un misil que recorre el subsuelo. Puede recorrer 2.500, 3.000 metros o más incluso y recorre el subsuelo y encuentran el pozo donde está el crudo. Entonces eligen las zonas con mucho cuidado y de esta manera consiguen aumentar la producción. Y después tenemos la hidrofractura. Bueno, el hecho de que, bueno, no es una técnica nada convencional, son zonas muy compactas. Y la gente dice, bueno, utiliza la metáfora de si tú quieres afilar tu cuchillo, utilizas una piedra, la colocas en una piedra. Bueno, algunas veces en China, si tú quieres afilar tu cuchillo de la cocina, tienes que utilizar una piedra. Bueno, pues más o menos es parecido a la técnica que están utilizando ellos en la exploración. Entonces, la manera más efectiva es utilizar la fractura, aplicando presión y para romper las piedras. Y de esta manera, bueno, con los productos químicos producen un efecto de expansión. Y gracias a estas tres tecnologías, los americanos han desarrollado muchísimo su gas pizarra. Se han convertido en productores y exportadores en lugar de ser importadores nada más. Bien, hay otra pregunta que tiene que ver con España. El gobierno español ha presentado hace muy poco tiempo un borrador de la ley sobre el cambio climático y dicen que para el año 2050 toda la generación de energía será un 100% renovable. ¿Cree que es factible o cuáles serían las condiciones para poder alcanzar esta generación del 100% con las renovables?
Bueno, evidentemente yo les felicito al gobierno, puesto que tienen un planteamiento muy agresivo o una misión muy agresiva para conseguir estos objetivos. Y me parece que sí, quizás sea muy posible para el año 2050, puesto que en este país ya tienen muchas explotaciones hidráulicas en los ríos y tienen también una importante tecnología. A la gente le gusta la energía verde, ¿no? Esto es una opinión que está muy generalizada. Y yo creo que sí, que es altamente posible. Pero si consideramos las políticas de sitios como Estados Unidos o China y la India, bueno, ahí ya la cosa cambia. Su política es una política mixta. Intentan ser un poco más realistas, es decir, quieren utilizar algunas de estas fuentes energéticas más limpias. Tenemos ese objetivo de 2050, pero antes de llegar a ese objetivo habrá que desarrollar diferentes medidas y diferentes planteamientos tecnológicos para que se pueda llevar a cabo la transición de una manera más práctica y más clara. Bien, ahora remontémonos a otro tema y durante su presentación ha hablado sobre las estrategias y las creencias de los diferentes gobiernos de Estados Unidos, de Arabia Saudita, de la India, de China, etcétera, etcétera. Bueno, en vista de los temas que se están produciendo en Arabia Saudita, ¿piensa que esto va a influir a Arabia Saudita respecto al futuro? Es decir, ¿este escenario geopolítico va a ejercer alguna influencia? ¿Cree que cambiarán sus planes o se verán afectados por todos estos temas geopolíticos que se están sucediendo ahora mismo? Bueno, yo creo que el gobierno saudita tienen este programa, la Visión 2030, y esto les permite desarrollar nuevas políticas. Y todos sabemos que se centran en particular en la producción de petróleo y gas. Pero bueno, también puede ser un punto de debilidad. Y esto puede llegar a tener un impacto negativo, salvo que tomen alguna medida. Entonces, lo que tiene que hacer es llevar a cabo un desarrollo diversificado de la industria, es decir, algo que ayude a los fabricantes y algo que fomente las energías renovables y también incluso pueden contemplar la energía nuclear y para que puedan llevar a cabo el desarrollo de este tipo de patrones de consumo. Entonces, se trata de tener una diversificación y, a continuación, hacer que el desarrollo económico del país sea mucho más saludable y sea mucho más limpio. Y después del Acuerdo de París, todos los gobiernos estaban de acuerdo con ese planteamiento y decían que el futuro tiene que ser verde y que tiene que estar fundamentado todo en la energía sostenible o en el desarrollo sostenible. Entonces hay que ver cómo se puede hacer esto en este tipo de países como Arabia Saudita, en virtud de lo estipulado por el Pacto de París. Y creo que tiene que existir un seguimiento para que se pueda desarrollar este concepto a nivel global, no solamente en esa zona. Y en lo que se refiere a los temas geopolíticos, bueno, yo creo que ellos van a seguir adelante aún a pesar de estas turbulencias. Lo que no sé es con qué velocidad, ¿no? Eso plantearía alguna que otra diferencia. Bien, la última pregunta que tengo aquí, evidentemente tiene que ver con China, claro, no podría ser de otra manera, puesto que China es un jugador muy importante en el sector energético, es un país, el suyo, que representa un importante crecimiento en la demanda. Bueno, esto tiene un gran impacto, pero a la vez también invierten muchísimo en energías renovables y están desempeñando un papel muy claro a la hora de desarrollar nuevas tecnologías y a la hora de implementar estas nuevas tecnologías y también alternativas más verdes para su país natal. ¿Qué le parece que va a hacer China en el futuro? ¿Cuál va a ser el papel de China en el nuevo sector de la energía?
Bueno, debería decir que China, desde luego, tiene que desempeñar un papel de liderazgo en el campo de las renovables, no porque les guste, sino que se ven obligados a ello. Y porque China, además, es un gran consumidor, porque China tiene un grave problema de contaminación, ya saben, ¿no? Con el tiempo y demás. E incluso yo, bueno, sinceramente yo llevo una mascarilla, ¿saben? Me pongo una mascarilla en la cara. Bueno, casi todo el mundo lleva una mascarilla. Si el aire está contaminado, me coloco la mascarilla. Entonces, la gente se queja mucho y el gobierno se da cuenta de que a la gente no le gusta esto. Entonces, el gobierno está implantando esta política, no porque China quiera hacerlo, no, se ven empujados por la presión que ejerce el pueblo. En segundo lugar, porque el gobierno también quiere conseguir la reducción de emisiones de CO2. Quiere fomentar las energías verdes. Entonces, el gobierno tiene una política para dar apoyo a los reguladores, todo de una manera tal en que se pueda dar apoyo a las energías hidráulicas, biomasa, eólica, fotovoltaica, incluso darles algún tipo de subsidio. Y estos subsidios, desde luego, han sido muy importantes en los últimos 3, 4, 5 años y para que las empresas se puedan poner en marcha. Y este año el gobierno ha reducido estos subsidios en cierta medida, pero esto sí que les ha permitido desarrollarse y una vez que se montan las empresas ya se reducen los subsidios y ya pueden seguir adelante con sus trabajos. Y bueno, yo creo que es absolutamente obligatorio desarrollar energías renovables y ahora China solamente puede cubrir un 30% de los suministros y el 70% tiene que ser importado del crudo. Y aunque mejorara su eficiencia energética y redujese su consumo. Y en segundo lugar, bueno, tiene que generar renovables, no sé, energía eólica, sol o lo que sea. Bueno, esto no lo tienes que importar, sino que lo tienes en tu país o lo puedes producir en tu país. Y también China quiere establecer cooperaciones a nivel internacional. La política de importaciones de China se ha diversificado. Importan de Oriente Medio, de Arabia Saudita, de Kuwait, de Irak, de Emiratos Árabes Unidos y de África, de Rusia, de Kazajstán y bueno, todos estos estados. Entonces tienen una importación diversificada de su energía. Y hace poco han montado un montón de centros de investigación y desarrollo. Entonces, están luchando por conseguir gas, petróleo y otras fuentes. Hay gas que vienen de los países de Asia Central, Kazajstán, Rusia y otros lugares. Entonces tienen diferentes gasoductos y Myanmar y en total tienen 10 gasoductos u oleoductos que llegan hasta China y 13 operaciones offshore. Entonces son dos diversificaciones. La primera diversificación tiene que ver con las importaciones a nivel mundial y después tienen una mezcla de energía. Así que esto les da una mayor garantía, una mayor seguridad. También tienen producción doméstica y una colaboración internacional. Así que yo creo que más o menos en conjunto esto sería una descripción de cómo es la situación en el país. Una última pregunta que le quería hacer. Usted está ahora mismo inmerso en el diálogo sobre la energía y también conoce todos los retos que nosotros tenemos ante nosotros respecto a poder proporcionar una energía que sea asequible y accesible a todos los ciudadanos del mundo. Y también está en el tema del cambio climático y la calidad del aire en las ciudades. Pero ¿se siente optimista o se siente lo contrario? Soy una persona optimista y para el desarrollo de este tipo de conceptos, puesto que después del Acuerdo de París yo creo que hay muchos gobiernos que han asumido esta responsabilidad y muchos países que han dado su apoyo y muchos pueblos que dan su apoyo.
todo el mundo quiere tener unas energías accesibles, sostenibles y asequibles, que son las palabras claves, claro. Pero algunos de los gobiernos, algunos de los líderes de los países no dan su apoyo, pero esto solamente es un número muy reducido y ya no pueden parar, sino que esto tiene que evolucionar, tienen que tender hacia las energías renovables para conseguir un desarrollo sostenible. Y yo no sé cómo será de rápido, más, menos, pero en fin. Pero digamos que el cambio de tendencia en este sector de renovables, bueno, esto tiene que seguir avanzando, se tiene que desarrollar, pase lo que pase. Pero el tema está en con qué rapidez. Y yo me muestro optimista en este sentido y yo creo que el mundo se convertirá en un sitio mejor, más limpio y más agradable. Muy bien, bueno, pues con este punto de vista optimista vamos a cerrar la sesión aquí. Muchísimas gracias, Dr. Sun, por sus comentarios. Thank you, Dr. Sun. Muchas gracias, Dr. Sun. Todos ustedes ha sido, yo creo que una forma, Iván, fabulosa de terminar la sesión. Una visión optimista de un mundo que tiene que ser con una energía más accesible a todos, más universal. Un mundo que tiene que cuidar la tierra, que tiene que ser más sostenible. Unos escenarios, y yo me quedo también con la parte como universidad, de la importancia de la educación para la mejora de la eficiencia en todos nosotros. En nuestras manos está también hacer este mundo más eficiente. Dr. Sun, I hope you will enjoy the rest. Bueno, espero que disfrute del resto de su estancia aquí en Bilbao, de que disfrute de la gastronomía del País Vasco y de la amistad de nuestro pueblo. Bueno, esta es una universidad que es la suya también, una universidad que le pertenece como todos los demás. Gracias.